Ahora sí ya estamos todos. Bueno, pues bienvenidos a todos los que nos están viendo desde su casita y que están interesados en este tema de adhesión a circonia. Queremos introducir este segmento con un nuevo nombre. Somos el Foro de BizCommunity, pero vamos a estar haciéndolo periódicamente. En esta ocasión nos estaremos llamando el check-up, ya que el check-up son estos chequeos que uno se realiza periódicamente, en el que uno va y asiste con su doctor y le da seguimiento a sus tratamientos. Y pues de igual manera, ¿no? Aquí le vamos a estar dando seguimiento a los diferentes temas que vamos a estar abordando. Y pues bueno, bienvenidos a su check-up, el check-up de BizCommunity. Doctor, es un placer como siempre estar con ustedes y compartir este espacio. Para los que nos ven por primera vez y que no nos siguen en las redes sociales o no están muy al tanto de lo que vamos a estar hablando, nos pueden ayudar presentándose cada uno de ustedes y hablando un poquito de su carrera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde Guadalajara. Yo soy odontólogo, egresado de la Universidad de Guadalajara. Tengo ya una práctica casi de 15 años y pues estoy encargado del área de la clínica y laboratorio dental de mi privado. Y por supuesto también colaboro con la Universidad Autónoma de Guadalajara en la especialidad de prostodoncia. Soy profesor de laboratorio y pues bueno, colaboro con marcas como Visco, con COA, por supuesto, y pues bueno, aquí encantado de colaborar con ustedes. Yo soy Alfonso Fierro, yo soy de Ciudad Juárez, soy dentista también y ya cumpliendo 21 años de práctica. Y nada, pues contento de participar con ustedes. Para mí es un gran honor estar con ustedes, amigos. Bienvenido, amigo. Pues bueno, me voy a presentar yo también. Ya en la sesión pasada lo hice, pero bueno, para la gente que nos está sintonizando por primera vez, mi nombre es Antonio Betancourt, yo soy de Mérida, Yucatán. Igual tengo unos 15 años ya ejerciendo la noble carrera de la odontología. Soy especialista en odontología restauradora. Mi práctica es exclusiva de prótesis, más que nada. Y también soy docente en la Universidad Autónoma de Yucatán. Hoy vengo saliendo de ella, vengo del trabajo, así que también aquí estamos. Ahí está, ¿dónde está? El escudo, está, perdón, 100% Wadi, ¿no? Ahí venimos de varios congresos y varios eventos. Y bueno, pues ya estamos listos, ¿no? Para el check-up de este mes, que vamos a hablar sobre adhesión a circonia. Bienvenidos. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos también amigos, colegas. Héctor, gracias por la invitación nuevamente al segundo foro de adhesión a circonia. Y pues justo en el momento de la presentación, bueno, mi nombre es Sergio Favela, dedicado a la prótesis y parte de mi currículum a la docencia, además también de estar participando con algunas marcas comerciales odontológicas. Entonces, bienvenidos sean todos y ojalá sea de su agrado esta sesión del check-up de adhesión. Pues muchas gracias, doctores, y repito, un gran honor estar aquí juntos teniendo esta charla, ya que esta charla pues es un foro, el foro de la comunidad de BizCommunity, en el que venimos aquí a relajarnos, a hablar de una manera sencilla, de una manera desde el ámbito profesional, desde la experiencia, desde la práctica, y venimos a platicar de diferentes temas. El día de hoy, adhesión a circonia, en donde nos gustaría, más que hablar del glosario del libro, hablar desde la diferente perspectiva que tiene cada uno de ustedes con la práctica de este material. Pues podemos iniciar pues con eso, ¿no? Hablando del material como tal, ¿no? Un poco nos puedes ayudar, doctor Alfonso Fierro, a describir un poco el material, la circonia como tal. Sí, claro que sí, Héctor. Bueno, mira, primero quiero empezar por esta parte que tú acabas de mencionar. Yo te felicito a ti por la idea de crear este foro y la verdad creo que me sumo a esa intención que tú tienes, porque definitivamente me doy cuenta que hemos formado un buen grupo entre nosotros cuatro y la intención de esa buena química que hemos hecho entre nosotros,
pues se dio esta parte de crear estos foros, que también lo dijiste muy bien. No son, claro que vamos a ser serios, claro que vamos a ser responsables de toda la información que queremos comunicar, pero también yo creo que la intención es que esto sea de una manera, como bien lo dijiste, relajados y realmente objetivos. Entonces, para mí es importante que lleguemos a la gente que nos está escuchando puntuales, que seamos claros en nuestra información y directos a responder estas preguntas que todo el mundo tiene. Mira, por ejemplo, yo en mi experiencia con la circonia, lo voy a intentar hacer de alguna manera rápida. Yo empecé a trabajar con la circonia aproximadamente hace unos 6 años y me acuerdo que empezamos a trabajar con circonia, aquella circonia opaca, que básicamente eran puras cofias las que hacíamos recubiertas con porcelana. Y obviamente era una opción para liberarnos de la parte metálica de las restauraciones fijas, pero seguíamos quedándonos en la parte donde no podíamos, de repente era un poquito reservado el indicar una circonia para un diente anterior. Empezamos a tener estos cofias de circonia recubiertas con porcelana, en donde sí teníamos grandes resultados, pero definitivamente implicaba una curva de aprendizaje, lograr lo que es importantísimo. Aquí yo voy a hacer mucho énfasis en esta parte de comunicación con el laboratorio y en esta parte de sugerencia, yo creo más bien exigencia a todos aquellos que quieren utilizar la circonia, a conocer los tipos de circonia que hay originalmente, y dentro de esto, a los doctores, a los compañeros que nos están invitando, les voy a invitar a que también, a que nos acompañen. Yo les invito a que me interrumpan y me corrijan si acaso me equivoco. Ernesto, Antonio, Sergio, que sea un foro abierto, ¿verdad? Que podamos hablarlo así tal cual. Después de entonces estar consciente de las limitantes y de las posibilidades que teníamos con la circonia, llegó un momento en que nos llegó la circonia monolítica. Y para mí ahí fue un gran cambio. Fue ahí donde yo, desde ese momento, creo que dejé definitivamente de recurrir a el metal porcelana. Obviamente tenemos nuestras otras opciones con el disilicato y con la porcelana feldespática, con la resina inclusive yo, pero se convirtió en una opción casi predilecta el utilizar circonia monolítica. Me acuerdo que en un inicio el reto era los dientes anteriores, para posteriores no teníamos tanto problema, aunque sí teníamos un poquito de limitantes con la estética, había que escoger bien qué circonia íbamos a utilizar, me refiero a opacidades, pero con el maquillaje, conociendo diferentes marcas, en la buena práctica de comunicación con tu laboratorio, se lograban grandes cosas. Al grado que yo creo que para mí en la pandemia fue un gran pretexto para adentrarme de lleno a conocer a la circonia, y fue donde ahí empecé a utilizar circonia, yo creo, inclusive para anteriores, con grandes posibilidades. Y como a partir de todo este tiempo que empiezo a trabajar circonia, en donde mis opciones de restauración protésica fija son mayormente a circonia, cuando también uso disilicato, no voy a dejar de mencionar el disilicato, me doy cuenta que muchos de mis compañeros no utilizan todavía la circonia. Entonces sí es un contraste grandísimo cuando yo puedo dar mi testimonio de que la circonia es para mí del día a día. Hay quien dice, yo ni siquiera las sé escoger, ni siquiera sé qué circonia utilizar. Entonces, basándonos en eso, lo que la gente debe saber es que la circonia viene de una evolución, que hay diferentes tipos de circonia y que en la actualidad, obviamente estamos hablando de cuestiones ya más técnicas en su composición, pero para mí lo más importante que ahora debemos de saber como profesionales es qué opacidad tiene mi circonia y dónde la voy a utilizar. De naturaleza sabemos todos los que ya estamos hablando aquí que la circonia cumple con estas cuestiones de resistencia, está sobrada. Entonces, en ese sentido, tenemos seguridad de utilizar un material que es resistente.
inclusive con las circonias más actuales que son menos fuertes, estamos sobrados. Entonces, en ese sentido, encuentro que no tenemos gran problema. La situación está en saber escoger qué tipo de circonia con respecto a opacidad y translucidez es la que necesitamos en nuestro caso específico. Ahora, lo que vamos a hablar ahora es adhesión a circonia. Viene una parte importante también. Entender lo que significa el proceso de adhesión en la odontología, que viene desde la parte mecánica y la parte química. Yo voy a insistir mucho en eso. Y entendiendo esas dos partes en donde qué posibilidades tengo con mi circonia y qué limitantes, entendiendo mi proceso adhesivo, voy entonces a encontrar el camino para darle el buen uso a la circonia. A partir de ahí, para mí es importante decir, yo como practicante de la odontología, como técnico operador, tengo que saber cuestiones técnicas de la circonia en la cuestión óptica, eso es importantísimo. Y obviamente, pues marcas. Y ahí tendremos que definir qué opción, qué inclinaciones tenemos con respecto a marcas, qué resultados hemos obtenido, conocer cuestiones ya más técnicas, digamos, en laboratorio, y de ahí partir en toma de decisiones. Es una curva que toma tiempo, a lo mejor de inicio es un poquito complejo, pero comunicarte con tu técnico, un poquito de investigación, acompañarnos en la intención que tenemos estos foros es abrir esa puerta a decir, bueno, hoy me van a enseñar cómo adherirme a circonia, quizás más adelante en otro foro de un check-up vamos a hablar sobre qué opacidades tenemos con la circonia y qué aplicaciones le podemos dar. ¿Estoy en lo correcto? Sí, yo creo que sí. Mira, yo voy a compartir igual un poquito de cómo empecé trabajando con circonia. Yo de que egresé de la licenciatura tiene mucho tiempo y mis estudios de especialidad de posgrado en odontología restauradora no los hice sino hasta el año 2016. Para mí en ese entonces solo existía el material de metal porcelana y no fue ahí hasta que empecé a conocer otras alternativas. Y cuando empezamos a conocer el material, la circonia como tal, siempre hablábamos de ella como con reserva, como con miedo, como que era un material más o menos difícil. Y creo que parte de esa reserva o esa dificultad de abordar el material era precisamente por lo que decía el doctor Alfonso, ¿no? A lo mejor en ese entonces no había tanta variedad o tantos opacidades, tonos, translucideces disponibles en el mercado y existían y siguen existiendo otros materiales como el silicato de litio que, bueno, tienen muy buenas propiedades ópticas, pero que hoy en día, bueno, se ven rebasados por otras propiedades físicas como la resistencia de la que hablaba el doctor Alfonso, ¿no? Entonces, ese fue mi primer acercamiento con circonia. Creo que más de uno que nos esté escuchando el día de hoy, a lo mejor todavía tiene ese temor, ¿no? De empezar a usar el material o de entrar. Y bueno, el propósito es reiterar, ¿no? Hacer un poquito más amigable esas partes desde la experiencia personal, ¿no? Y esperemos que hoy podamos platicar sobre dificultades, bondades y indicaciones y contraindicaciones de todo esto, ¿no? Y al final, para que logremos aprender a trabajar con circonia. Pues muchas gracias, doctores. Aprovecho este paréntesis pequeño para recordarles a todos nuestros asistentes que nos ayuden a compartir para que tengamos más pobladores en este foro, que estemos aquí en el foro BizCommunity, en este check-up de adhesión a circonia. Ayúdenos a compartir, ayúdenos a generar un poco de más ruido con este foro para que podamos tener mayor audiencia. Por otro lado, también nos gustaría que nos manden sus preguntas aquí en la sección de preguntas, mándenos tanto del tema o también pónganos temas que les gustaría que abordáramos aquí con los doctores en siguientes check-ups. Estaría excelente que ustedes pudieran escoger el tema para que nosotros pudiéramos hablar al respecto. Doctor Sergio Favela, doctor Ernesto Villavicencio, ¿algún comentario con su acercamiento con la circonia? En lo particular, adelantándome un poco, doctor Ernesto Villavicencio, me gustaría hablar de la parte general que conocemos, incluso
bien se menciona que hemos dominado algunas técnicas restaurativas adhesivas, que si vamos de lo general a lo particular, entendemos que existen clasificación de cerámicas, las cuales pueden ser incluso, debido a su fase vítrea o su componente vitrio, si es que tiene o no esa fase, los usos, aplicaciones e indicaciones, pues esa parte pareciera que ya la tenemos entendida, de grabar alguna cerámica. Yéndonos al campo de la circonia, es justamente la única cerámica que no se puede grabar. Y creo que de ahí partimos de un punto importante, el decir que el manejo de la adhesión de circonia es complicado, aunque conozcamos todo lo que es la preparación dental, el uso de seguramente fresas rotatorias que hagan una configuración anatómica de la preparación. El hecho de que la cerámica o la circonia como tal, que es no grabable, pues va a traer complicaciones seguramente a la adhesión. Por eso es que estamos acá y seguramente por eso a muchos se les ha complicado un poco o mucho el cambiar esa dirección de odontología en el término de aplicar restauraciones más predecibles y sobre todo que sabemos ya actualmente que la circonia cumple muchos requisitos prioritarios en la oclusión del paciente. Entonces quisiera darle paso al doctor Villavicencio para que complemente esta idea principal. Así es, doctor. Pues retomemos un poquito la historia. A todos nos tocó. Empezamos con el nuevo material, que era el circonio. En sus primeras fases, aquellas infiltradas sobre estructuras y, bueno, todo esto, ¿no? El infiltrado del vidrio, bla, bla, bla. Pero sí que empezamos a manejarlo tal cual, la parte del laboratorio, como si fuera una estructura de metal sobre la cual se recubría de porcelana para tener la parte estética y todo esto, ¿no? Entonces, de ahí se vino un poquito el desarrollo de estas mismas cerámicas para hacerlas un poquito más estéticas, un poquito más translúcidas, que tuvieras posibilidad de hacer calibres más delgados, con resistencias altas y bueno, todo eso, ¿no? Pero viene la parte crítica que es el adherirnos a ella, ¿sí? Ya tenemos dominada la adhesión a dentina, ya tenemos dominado la adhesión a las cerámicas grabables, y entonces entra la partícula de circonio o de óxido de circonio, que por nada del mundo se puede grabar, ¿no? Se han hecho estudios, se han hecho protocolos para ver de qué manera se puede grabar, y pues se ha dado cuenta de que la partícula es simplemente una posibilidad de adherirse a ella por medio de crear microtexturas, punto, no hay de otra, y eso es justamente de la parte de lo que vamos a hablar. Entonces vamos a comenzar un poquito con esto para explicarles y comentarles cada quien cuáles son los pasos o los protocolos que tiene uno con sus diferentes posibilidades, equipo y, bueno, todo el trabajo que podemos nosotros realizar en la práctica diaria, ¿vale? Por ahí creo que existen los primeros estudios en donde ya se están empezando a utilizar cierto tipo de ácidos, concretamente el ácido nítrico en diferentes concentraciones, para hacer pues, técnica de grabado ácido en circonia, pero bueno, estamos en pañales en eso y nos tenemos que atener todavía a lo que menciona el doctor Ernesto, ¿no? Entonces creo que sería bueno ir revisando esta parte. Sí. Tiene razón, Antonio. Ya hay desde hace algunos años algunas intenciones de grabar la circonia, pero bien lo dijiste, estamos en pañales todavía eso. Por lo tanto, por lo pronto, para mí me gustaría dejar bien claro esta parte para todos aquellos que me preguntan cómo cementamos una circonia. Dentro de los procesos adhesivos a cualquier superficie que hemos tenido, que usamos en odontología o que tenemos en odontología, bien lo dijo Ernesto, dentina, esmalte, la porcelana en un disilicato, sabemos que hay un principio mecánico de grabar esa superficie. Y luego está la otra parte de la unión química, que también va a ser parte de la adhesión. La circonia es una cerámica no grabable. Eso es lo que la saca un poquito de este protocolo habitual que hemos tenido de grabados ácidos con todos los materiales. La saca definitivamente de ese protocolo, pero el proceso, el mecanismo de preparación de la superficie es el mismo
pero a diferencia de los demás, lo vamos a hacer con un arenado, la parte micromecánica, la vamos a hacer con el arenado en la circonia, y ahí es donde donde nosotros como operadores, los dentistas, empezamos a batallar, porque si bien muchos ya manejamos arenar superficies, hay otros que todavía ni siquiera se han metido en esa parte. Hay una parte de invertir en equipo. Si nosotros queremos arenar, por ejemplo, vámonos definitivamente y objetivamente a la circonia, si nosotros queremos arenar circonia, tenemos que tener un arenador en nuestro consultorio, o bien dejar bien claro con el laboratorio si ellos pueden arenarnos la circonia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo primero que cambia, y es la parte mecánica de preparar esta superficie para la adhesión. Después vendrá la parte química, que cambia también, en donde ya no utilizamos el silano convencional que utilizamos con las cerámicas, sino cambiamos al MDP, una molécula que va a servir de enlace químico de la superficie de circonio hacia la resina en el cemento, y juntos la mecánica y la química van a funcionar para lograr la adhesión a circonia, que es lo que estamos haciendo ahora, de lo que estamos hablando ahora. Para mí, entender ese proceso, para mí, que los dentistas entiendan esa parte, digamos la parte técnica de cómo lograr la adhesión, es la base de todo. Ahora, cómo especificarla para cada material es otra. Y hoy, por ejemplo, vamos a ser claros que si queremos hacer adhesión a circonia, tenemos que empezar entendiendo la parte mecánica y la química. Así es. ¿Es correcto? ¿Verdad? Entonces, La gente sepa que todo tiene que estar en un protocolo muy estricto, y no podemos tomar desviaciones en este protocolo, ¿no? Porque si no, no funciona. Y ahorita podemos hablar del protocolo. entendiendo las condiciones de cada superficie o las características de cada superficie, es como vamos a poder lograr entonces generar mejores resultados. Nosotros 4 estuvimos en la visita a Visco hace algunos meses, y estos temas los estuvimos platicando. Y dentro de nuestros debates que tenemos en nuestros grupos, hablamos de todo esto, que es la parte, yo creo que importante. Habrá que partir, para mí, si están de acuerdo ustedes, no nada más cómo pego circonia, sino las características de mi caso clínico. Para mí eso es importantísimo, porque si me preguntan, ¿cómo pego una circonia? Yo hago inmediatamente esta pregunta: ¿cómo es tu preparación? ¿Es mecánicamente retentiva, o necesitas ayuda, o tiene deficiencias en la parte de retención? Y ahí es donde el protocolo va a cambiar. Digamos que si yo tengo un muñón, una preparación con las características mecánicas de retención adecuadas, probablemente me puedo despreocupar un poco del protocolo completo de adhesión, y puedo recurrir o confiar en estas características mecánicas de retención de mi preparación, y a lo mejor cementando con algo simple, hasta con un ionómero de vidrio, puedo quedarme tranquilo. Esa parte la tienen que entender muy bien los clínicos, pero cuando vamos a requerimientos más exigentes es cuando el protocolo de adhesión estricto viene a utilizarse. Y ahí es donde también creo que hoy nosotros tenemos que dejar bien claro cuál es ese protocolo estricto. Yo les preguntaba en el grupo que tenemos nosotros, ¿ustedes tienen arenador en su consultorio? Es lo primero que tendríamos que preguntarnos. Y luego me preguntan a mí, ¿qué arenador tienes? Sergio, tú nos platicabas cómo arenas tus coronas. Y pues siempre trato de dejar esa parte, creo que es crucial para la restauración, porque yo soy el operador, yo soy el que voy a cementar esa circonia en boca, no dejarlo y delegarlo al laboratorio, porque de pronto pudieran decirnos que sí lo están arenando,
pero no sabemos si la técnica es correcta, si eso que se hace en el laboratorio es meramente como protocolo o simplemente como un paso más para que me vayan a entregar a mí, a la clínica o al consultorio, la restauración terminada. Entonces, yo en esa fase o en esa parte sí soy muy estricto en que yo sí manejo en la parte de la preparación de la superficie, justamente el arenado de la superficie de las caras internas de la restauración en caso que sea una corona completa, y manejar por lo menos el protocolo lo más certero posible, lo más controlado, controlando tanto la presión en bares en este caso, el arenador como tal, ¿sí? Que el óxido de aluminio tenga cierto, en cuanto a mi anclaje, que sea de cierta característica, esa esfera de óxido de aluminio, que tenga un beneficio superficial a la configuración de la cara interna de la restauración. Y sí tratamos por lo menos esa parte, no delegar al laboratorio, sino nosotros justamente hacerla. Y hay recetas, hay protocolos para hacerlo, desde la distancia que se maneja justo a la restauración, desde la inclinación o los ángulos o grados de inclinación de esa colocación de la misma forma en que llega el arenado a la superficie, incluso hasta el tiempo que arenamos, incluso hasta el número de partículas o la forma de la partícula. Entonces, si eso lo entendemos, si eso lo estudiamos como un protocolo estricto, creo que podemos dejar menos variables o menos posibilidades de fallo a la hora que ya estamos colocando las restauraciones en boca. Y pudiéramos tal vez más adelante definir cuáles son esas, así que parámetros o protocolos de arenado superficial. Antonio, ¿tú con qué arenas tus coronas? ¿Las arenas tú o las arena tu laboratorio? Yo al principio, cuando empecé a trabajar con la circonia, yo pedía que el laboratorio me arenase la restauración por dentro, porque no tenía acceso a un arenador. Ya con el tiempo, con las capacidades de invertir y todo, pues ya adquirí un arenador. Desafortunadamente para mí es un arenador en seco. No necesitas más que eso, realmente, o con eso vamos a decir que ya la armamos, ¿ok? Pero qué mejor si pudieran tener un arenador que sea hidro, cuya marca comercial muy famosa, no vamos a mencionar por acá, pero cualquier cosa es buena, ¿no? Yo hoy en día tengo un arenador en seco y con eso yo mismo me encargo de pues darle este tratamiento a las superficies internas de las restauraciones. Aquí ya creo que vale la pena para ir aterrizando. Para los amigos que nos están viendo, es que digamos que tenemos dos caminos, ¿no? El camino en el que nos vamos a ir por la situación sencilla, en donde tenemos una restauración que cumple con los criterios de retención mecánica, dígase altura del muñón de más de 4 milímetros, circunferencia 360, ahí pues podemos pedir que el laboratorio arene y cementar con un agente tradicional como ionómero de hidro, que es lo que es el fierro. El otro camino es que estoy trabajando en un sustrato en donde tengo que adherirme, en donde estoy buscando grosores menos, valga redundancia, gruesos, ¿no? O menos espesos, vamos a decirlo así. Y entonces ahí ya tengo que trabajar con la parte mecánica, que es la micromecánica que hace el arenador, ¿no? Deja esta superficie porosa, rugosa, sería el equivalente al grabado ácido, y eso lo tenemos que complementar con la parte química. Y aquí es donde empiezan a jugar o a ponerse sobre la mesa la necesidad de utilizar otro tipo de materiales dentales que nos están definiendo hoy, que hay que tener, además del arenador, ¿no? Para lograr una buena adición a circonio. Entonces, yo hoy en día areno, ¿sí? Y después, yo en mi caso particular, sigo el protocolo de APC del doctor Marcos Pérez, que ahorita podemos escribirlo si todos lo usamos. ¿Tú, mi Ernesto? Mira, yo en realidad hago dos pasos. Uno, como yo mismo soy el que fabrica las piezas, las interioriza y las limpia, las areno tal cual en el laboratorio. Pero digamos que es un arenado ligero como para quitar ciertas impurezas que pudieran generarse después del proceso de sinterizado. Pero cuando las vas a llevar a boca, yo me aseguro de arenarlas de nuevo, pero ahora sí con un protocolo de arenado con los bares
suficientes, con la distancia suficiente y, por supuesto, con el micraje del óxido de aluminio, que es, Sí, sí, ¿no? sí. Y lo apoyo mucho con la presión de agua y aire, que es un aeropulidor, en realidad, el que yo utilizo. Entonces, eso me ayuda mucho para que no salgan partículas por todos lados, que no quedemos todos bañados de óxido de aluminio y que pueda yo hacerlo en boca después de haber probado, ¿no? Entonces, sí es como, dependiendo de tus posibilidades, es hacerlo tú mismo o pedir, pero estrictamente que te lo manden bien arenado desde el laboratorio. Incluso se nota la superficie. Si tú te pones con una lupa, así una lámpara buena, alcanzas a ver partes donde lo arenaron bien o no. Entonces, sí se alcanza a ver esa zona como brillosita y cuando lo arenaron bien, se ve áspera, un poquito más Mate. pálida, ¿sí? Más mate. Entonces, es también una de las partes que tenemos que cuidar de dónde se arenó, dónde no. Sí, sí, sí. Miren, ahí va, aterrizo este punto. Entendiendo que queremos preparar la superficie de la circonia, todos deben de entender que vamos a arenar. ¿De acuerdo? El arenado en seco o con agua para mí realmente es indiferente. Creo que es lo mismo. La parte de arenar con agua, pues sí, nos va a evitar esta nube de arena que siempre se va a lograr, pero inclusive con el arenado en agua vamos a tener esto, ¿no? Definitivamente que cubrirse de la arena en el arenado es un problema. O sea, aquí cuando arenamos en el consultorio vamos a sentir la arena hasta en el piso. ¿No les pasa a ustedes? Sí. Correcto. De hecho, yo tengo proyecto aquí con Sí, 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 y lo vamos a encontrar en muchas partes. Pero bueno, las opciones que tienen, si tu laboratorio te va a arenar, tienes que preguntarle, ¿con qué lo va a arenar? ¿Cuánto mide la partícula de ese arenado que le va a hacer? ¿Con qué lo va a arenar? ¿A qué presión? ¿Y cuánto tiempo? Y ahí es donde vamos a establecer como el parámetro. Todos nosotros sabemos que ya lo habíamos platicado, lo habíamos consensuado esta parte de hablar los parámetros. La gente tiene que saber que la opción para arenar es óxido de aluminio. ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Exactamente. Óxido de aluminio y las partículas han ido desde los 30 hasta las 60 micras. Pero generalmente yo creo que en 50 es comercialmente lo que vamos a encontrar. exactamente. Yo creo que en México es lo más común que podemos encontrar. Si vamos al depósito de aluminio, nos van a ofrecer de dos. Creo que 50 y 90, no estoy seguro. Entonces, bueno, 50 es el número mágico. Ya no es difícil encontrar óxido de aluminio en 50 micras y ni siquiera es caro. Así es. 50 micras. Ahora, los bares de presión. Sí, ahí es donde empieza la parte buena. Tú puedes comprar un arenador. Si tú dices, yo quiero encargarme de esta parte de arenar, tú puedes comprarte un arenador de alguna marca comercial reconocida, en donde viene este contenedor, donde hay una cámara, en donde ese mismo contenedor tiene reguladores de presión. Inclusive unos tienen un contenedor, otros van a tener dos para que tú puedas cambiar fácilmente entre uno y otro si tu laboratorio es multidisciplinario o si está muy activo. Y tú puedes controlar esa presión. Entonces, en esas máquinas, Renfer y Boco, dijiste tú, Sergio, son los aparatos. Esos son arenado en seco. Digamos que son aparatos para arenar en el laboratorio y son extraorales, no son intraorales. Así es. Esos Incluso aparatos, la casa BioArt tiene unos que se pueden usar también, tiene una como capsulita que la puedes tú hacer para hacerlo extraoral, ¿sí? pero bueno, BioArt es diferente. No es esta cámara ya hecha en donde la punta del arenador está adentro, tienes tus cámaras, ahí mismo regulas la presión.
Sí, no, Sí, es un microarenador que también puede ser intraoral, pero te digo, compras una capsulita de la misma marca BioArt y lo puedes hacer en la misma consulta, que la recomiendan más como para, en realidad, como para limpiar brackets, cuando te puede Ah, servir es otras cosas, ¿no? ahí va. Yo no sé si aquí va una parte. Es la que hace la diferencia para aquellos que quieren comprar ese arenador. Ese no tiene regulador integrado. No, ahí es donde tú tienes que, Ah, tu posición de tu salida tal cual de tu unidad es donde tienes que regular, ¿vale? O pudieras ponerlo de manera separada, ¿vale? A tu claro. unidad le llega una tal presión, pero tú puedes regular con otra salida, un- Ajá. Ese arenador yo también lo tengo, es el de BioArt, es en seco. La indicación puede ser extraoral o intraoral, según tú como tú quieras, pero la limitante que tiene es que no tiene regulador, que tú tienes que regular la presión, ya sea como dices tú, desde tu unidad, si lo quieres conectar directamente a la unidad, o hacer una salida especial que yo recomiendo que sea antes de la salida a la unidad, poner un regulador y ahí tener el control de la presión del BioArt. Ahí donde así tú vas a decir, aquí controlo la presión que voy a necesitar. Porque si te vas a la presión de la unidad y lo usas directamente en la unidad sin controlar la presión, hay una falla. Ya no estás utilizando seguramente la presión indicada. Entonces es importante que sepan que si van a utilizar uno de esos, se vayan a solicitar un apoyo con el técnico para generar un regulador independiente de ese arenador. Sí, para tener el mínimo de bares de presión, que son 2 bares de presión, y también que no vayan a rebasar eso, porque si no, están con riesgo de sobrecalentar la superficie o incluso hasta perforarla cuando es muy fuerte la presión del arenado. ¿Qué puede pasar si nos equivocamos en el arenado, en el extremo mayor, como dices tú? Podemos causar imperfecciones en la circonia hasta perforarla, y eso nos va a provocar que se nos fracture. Y del otro lado, si no utilizas la presión adecuada, pues no estás preparando la superficie como debe de ser. Así es. Entonces, volvemos. 50 micras como 50 estándar, ¿no? micras. Sí, vamos De a ponerlo como estándar. 2 bares de presión. 2 bares de presión. Distancia, pues bueno, lo vamos a calcular más o menos con un dedo, ¿no? Más o menos unos 10, 15 milímetros. Para que también el flujo de esta arena sea enfocado, pero tampoco sea tan directo. Ángulo. Hay que colocar igual la restauración en el ángulo más recto que se pueda, y podemos tenerlo en un ángulo recto, ok, el arenador con la restauración sería lo mejor. Si no, bueno, podemos darle cierta angulación, pero bueno, tratar de que la superficie interna, que es lo que queremos. No, yo creo que hay un criterio de angulación, Antonio. Hay un criterio de angulación. Sí, así es, para que la partícula justamente choque sobre la superficie y salga, ¿sí? Ajá, que no se incruste. Tan directo en una sola zona. Entonces, sí debe haber como una cierta angulación para que rebote y haga esto, justamente las partículas, ¿vale? Si nos vamos a números de angulación, sería de 60 a 90 grados de angulación, justo a la superficie. Listo. Pues fíjate que hay hasta estudios en donde hablan de 45, 60 grados, que obviamente nosotros no vamos a tener la posibilidad de medirlos, o sea, no estamos en un laboratorio. Y bien lo decía Ernesto, el criterio en la distancia va a ser 1 centímetro hasta 2, puede ser, pero eso tampoco lo vamos a poder medir. Un dedo de distancia, dependiendo de qué dedo es, si es el de Ernesto o el de Sergio, vamos a estar entre 1 o 2. ¿Estamos de acuerdo? Tiempo, ¿cuánto? Para mí, Sergio, tú dijiste que arenaste tus circonios que se te fracturaron. ¿Cuánto tiempo los arenaste? Estábamos platicando justo de que a la hora de hacer el ajuste, que también es un tema importante el drying, porque sabemos que hay contaminación justamente de la saliva con la superficie de la circonia,
al estar haciendo algún ajuste de ciertas restauraciones, por ser restauración completa, ya no determinamos si fue justo en el ajuste, si fue a la hora que el paciente ocluye, o posiblemente una falla en el protocolo de arenado, tanto en la angulación, en el tiempo, o posiblemente en el grosor de la restauración. Vean todas las posibilidades que pude pensar en ese momento de por qué fracasó esa restauración. Y yo me fui más hacia la parte técnica, más hacia que la restauración en su grosor no cumplía el mínimo, porque acuérdense que hay indicaciones técnicas para grosores mínimos interocruzales y sobre todo axiales y cervicales, no se diga. Entonces yo decía, bueno, si el arenado fue no más de 1 o 2 segundos en la superficie donde hubo fractura, pues seguramente el arenado no fue el que generó esa fractura. Pero si salgo del protocolo del tiempo que vaya o rebase más de 20, 30, hasta 1 minuto, pues seguramente no solamente se va a configurar diferente la superficie, sino también va a afectar la parte interna en cuanto a su estructura. Eso es lo que al final de cuentas vimos como resultado de la lesión de la fractura. Bien. ¿Qué sigue? Después de que arenamos con 50 micras, que lo hicimos al Dos ángulo adecuado, a los bares adecuados, 2 bares. Y por el 5 tiempo, ¿qué sigue? 5 a 10 segundos quedamos en tiempos, ¿no? Así es. ¿Les queda bien? Sí. Sí, sí, sí. Sigue que veamos la parte de la contaminación de la circonia con la saliva. ¿Quién se avienta a ese punto? Sí, antes de pasar a ese punto, doctores, muchas gracias. Estamos, pues gracias a todos los que nos están escuchando. Me gustaría mandar un par de saludos al doctor Reiner Fernández de Perú. Un saludo. Nos están mandando algunas preguntas. Si no las alcanzamos a responder, las estaremos contestando más adelante en el chat del foro. Y también Elvia Guadalupe González de Yucatán. Un saludote, paisana del doctor Antonio Betancourt. Procedemos, muchas gracias, está muy amena este foro. Les recuerdo mandar sus preguntas tanto por aquí en la zona de preguntas como en el Facebook de la plataforma. Entonces, ya tenemos los puntos anteriores y procedemos. ¿Qué pasa con la contaminación cruzada, la contaminación de la saliva? Como decía el doctor Alfonso Fierro, ¿quién quiere platicar? O incluso usted, doctor. Mientras estamos haciendo los try-ins, si existe contaminación por saliva, lo mejor es que utilicemos en nuestra restauración un material que nos ayude a descontaminarla. En este caso, yo utilizo aquí en el consultorio uno que se llama Circlin de disco, en donde se le pone en toda la superficie que fue arenada previamente y ahí durante 20 segundos se deja actuando y después se quita con la jeringa triple para que después llegamos a la parte de acondicionar la superficie con un primer. En este caso sería un adhesivo que tenga un químico como que contenga MDT, ¿no? El uso de este agente descontaminante de la circonia va a ser única y exclusivamente si hice un try-in y no había colocado antes mi primer con MDT. Si yo ya había colocado mi primer con MDT y hago mi try-in, puedo estar completamente seguro de que ahí no hay contaminación, puesto que ya traté la superficie. Pero si no había yo hecho este acondicionamiento o imprimación de la superficie de la circonia y hago el try-in, entonces ahora sí, la saliva ya contaminó y tengo que utilizar un producto que me ayude a limpiarlo. En este caso yo les recomiendo Circlin de disco durante 20 segundos. No Pero sé sabemos por qué es importante. Yo creo que tú tienes la respuesta, Sergio. Sabemos por qué es importante descontaminar la circonia cuando tienen contacto con la saliva. ¿Tú sí sabes? Es importante siempre mencionarlo porque ninguna restauración queda a la primera y a pesar de que se están haciendo hoy en día restauraciones escaneadas que vienen a ser fresadas posteriormente, por mucha presión que sabemos que no existe, porque no existe una presión al 100%, siempre hay un gap o una discrepancia en esa cuestión marginal, pues siempre vamos a hacer una prueba en boca y siempre vamos a hacer un try-in antes de cementar y eso creo yo
no solamente para el ajuste de cementación como tal en el sellador hermético de la zona de la línea, si es que existe una línea de terminación, sino también en el ajuste oclusivo. Entonces, siempre, de por sí, siempre va a haber de entrada una prueba justamente en boca. Y esa contaminación tiene que ver justamente con eso, con el contenido de la saliva, esos fosfatos lípidos que químicamente contaminan la superficie de la circonia, pues tenemos que combatir o contrarrestar o arrastrar justamente esa contaminación. Siempre se maneja el ataque ácido y el pH ácido a la hora que estamos usando la prueba en boca y que esa contaminación genera esa acidez, ¿sí?, en su pH ácido, pues tenemos que utilizar un producto que haga que la contraparte, que es una pasta alcalina, que genere que esa acidez se elimine por completo para que esos contaminantes se lleguen a remover de la superficie de la circonia y que esa haga justamente la preparación previa a la cementación de la misma circonia. Entonces esa sería la respuesta, el contrarrestar la acidez utilizando una pasta alcalina. Circlin va muy bien de visco, y sobre todo ya sea, como bien se mencionó, como el doctor Betancourt lo dijo, previamente, una vez que se contaminó, otra vez ponerlo de alguna forma para que estés tranquilo, que no afecte a lo que venimos hablando desde el principio, a la complejidad de hacer una cementación en una superficie que no es gravable como la circonia. A ver, tú, Ernesto. Exacto. Una vez que ya arenaste, ¿no? O que te lo mandan de laboratorio arenado y que tienes que hacer pruebas, entonces te contamina y es ahí donde viene el uso de estos agentes. Hay quienes recomiendan alcohol, al ultrasonido, tantos minutos y esto. Pero bueno, si estás ahí, si estás en la clínica, si estás ahí, y tienes que llevarlo al ultrasonido, qué mejor que tener una jeringuita de un agente limpiador como el Circlin, en este caso un gel, que lo aplicas unos segunditos, lo lavas y vámonos. Empiezas a hacer toda tu imprimación y todo tu proceso de cementado. Sí, bueno, a mí lo que me gustaría agregar es que quede claro, lo que pasa con la saliva, lo dijo Sergio, son estos fosfolípidos que tienen afinidad con la circonia, se van a enlazar con la superficie de la circonia y en su momento, si no los eliminamos, van a interferir con el enlace al MDP y por consecuencia con el enlace a la resina. ¿Estamos de acuerdo? Lo que no pasa con, por ejemplo, y esos fosfolípidos de la saliva los no vamos a poder quitar con agua, que quede bien claro. No lo vamos a poder quitar con el chorro de agua como lo hacíamos con el metal, como lo hacemos con un disilicato o cualquier otra restauración. Esos fosfolípidos hay que quitarlos con un agente especial. Nosotros coincidimos en que hay dos formas. Una, las dos son eficaces, pero la más eficiente por su practicidad, obviamente, es utilizar un gel, por ejemplo, el Circlin. ¿Estamos de acuerdo? Y bien lo dijo Sergio, es un agente alcalino que va a eliminar los fosfolípidos en la superficie de la circonia para permitir el enlace y el contacto del MDP con el circonio y así generar la adhesión química. ¿Va? No lo podemos eliminar con agua, con el chorro de agua, tiene que ser con estos agentes alcalinos. Y la otra opción era meterlos 5 minutos al ultrasonido. Y lo que yo puedo aconsejar es, en la tina de ultrasonido la llenas de agua y en un recipiente más pequeño lo llenas de alcohol y ahí metes tus restauraciones 5 minutos. A lo mejor no es tan eficiente porque vas a tener que durar 5 minutos esperando que se descontamine la preparación, pero es eficaz, funciona. Para en aquellos casos en que digan, no nada más hay Circlin, hay otros productos que pueden hacer esta limpieza, pero es importante que hagamos énfasis en cuál es la razón por la que vamos a limpiarlo. No es una contaminación cruzada, Héctor, es eliminar esos fosfolípidos que se adhieren naturalmente, que tienen afinidad hacia la superficie de la circonia, y así genera una mejor condición de enlaces de MDP, porque ahí viene la parte, después de haber limpiado la superficie, viene el MDP, que es la parte de enlace químico, y es lo que llamamos como la imprimación, ¿sí o no? Esto equivaldría al paso de
colocarle silano a nuestras restauraciones de silicato de litio, ¿no? Solo que en circonio vamos a utilizar un primer que contenga 10 MDT, este monómero funcional, ¿no? En mi caso particular, yo utilizo el Z-Primer, ¿okay? También de disco, y me ha dado excelentísimos resultados. El Z-Primer es nada más agarrar un microbrush, ¿no? Colocar una gotita de la gente y frotárselo vigorosamente a la superficie interna de la restauración y dejar que actúe durante 1 minuto aproximadamente, para que después ya estemos listos para el paso siguiente, que sería la cementación. No sé cómo le hacen ustedes, así le hago yo. De Lo acuerdo. mismo es, una vez que ya limpiaste, una vez que seca la superficie, aplicas tu Z-Prime, microbrush, tal cual, como lo dices, en lugar del silano, aquí aplicamos el Z-Prime. Entonces, vamos a hacer un resumen de la forma en que vamos llevando el protocolo. Si se fijan aquí, hemos creado un protocolo en esta hora que llevamos de tiempo, un protocolo bajo estudios científicos, bajo la característica de la información de las empresas serias que nos proporcionan materiales que están probados y que nos dan esa ficha técnica que podemos aplicar como un paso a paso más. Ya llevamos la preparación, ya llevamos la descontaminación, ahora vamos al paso final, de alguna forma, por decirlo así, la cementación. Perfecto. Pero en este caso, hacer entender que tenemos que lograr esta es la parte química, esta es la parte del enlace químico que forma parte de la adhesión. ¿Estamos de acuerdo? Ya hicimos la parte mecánica. ¿En dónde? Arenando. Ya dijimos cómo, cuánto tiempo, y luego hicimos énfasis en la limpieza, importantísima. Y luego viene la parte química, en donde hay que generar los enlaces de unión entre la superficie de la circonia con el cemento, que estamos hablando de un cemento resinoso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. el primer que utilizamos, porque la imprimación se hace, como bien lo dijo Antonio, en el caso cuando utilizamos silano en las resinas, en las porcelanas. En este caso, en la circonia cambio, utilizamos MDP, un monómero que es el que genera el enlace entre la... Lo quiero decir de la manera más sencilla para que no sea complejo, el enlace químico entre la circonia y el cemento, que es la parte de adhesión. Ya a lo mejor no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de la preparación. Mencionamos las características, cuando menos, de la preparación ideales. Y este primer generalmente va a ser de aplicación sencilla, lo frotas, lo adelgazas con aire, ¿estamos de acuerdo? Seco, 20 segundos, ¿cuánto tiempo es lo que lo dejamos en la corona, en la circonia? Yo diría entre 20 segundos y 1 minuto, para estar 20 segundos, 1 minuto. Este primer, ya una vez aplicado, la corona está lista para cementarse. ¿Sí o no? Si se fijan, hemos venido construyendo o juntando todas estas etapas, ¿no?, que decía el doctor Favela, para poder llegar a utilizar un material, un agente cementante de última generación, dígase cementante a base de resina, ¿no?, para que sea compatible, ¿no?, con nuestra resina. Y voy a hablar por mí, ¿no? Yo utilizo una de dos, dependiendo de la opacidad que le quiera dar a la restauración o qué tanto quiero enmascarar el sustrato, si es favorable o desfavorable. Yo utilizo Bicem, ¿ok?, como agente cementante, que es un cemento dual, ¿sí? O utilizamos también aquí en el consultorio Terracem, ¿no?, cuando queremos enmascarar un poquito los sustratos difíciles de trabajar, muy oscuros. Entonces utilizamos un cemento que es más opaco, como el Terracem, que entre sus bondades también tiene MDP. Entonces ya estamos haciendo doble imprimación, vamos a decirlo, estamos haciendo, poniéndole de más, ¿no?, para asegurar un poquito. Pero bueno, en mi caso en particular utilizo esos dos materiales. Existen otra variedad de cementos duales, pero bueno, en mi caso yo manejo y es por los que puedo abogar y meter las manos al fuego. Ok. Yo puedo añadir
al protocolo de cementación, porque decía la parte final de esta charla, igual ya dijimos Visem, ya dijimos Terasem, ahora yo añadiría Dolink. Golink. Totalmente, un producto que nos facilita mucho la aplicación directamente en la cementación y todas las propiedades y las bondades de un cemento resinoso, un cemento dual, que nos permite justamente cerrar la pinza de la cementación o el protocolo de colocación de restauraciones directas en boca, con en este caso cementación de circonio, pues podría ser ya un material que viene a complementar esa característica. Entonces, si fijan, estamos trabajando con materiales que ya están probados, que han sido científicamente aplicados en vitro y ahora que están ya siendo colocados en boca. Y si el protocolo lo manipulamos de una forma que sea con base científica, pues yo estaría muy tranquilo en la parte o en la fase clínica de decir que mi protocolo viene con una relevancia científica y que tengo también una aplicación de términos técnicos más certeros, ¿no? Porque ya la empresa, Visco, me proporciona materiales que hacen justamente más llevadero y más fácil mi cementación. A Zirconio. Claro que sí, pues muchas gracias, doctores. Pues nos aventamos, como ya decían ustedes, todo un protocolo que acabamos de diseñar aquí. Muchísimas gracias. Esto habla de la gran experiencia que tienen ustedes, no solo en el ámbito de la odontología y de la restauración, sino también en la práctica con la circonia, ¿no? Ya hablamos de la preparación, de la parte química, de la parte mecánica, hablamos de la parte de la limpieza, de la pieza, del cómo poner el primer, también recapitulamos un poco los productos de Visco que utilizamos CirClean, utilizamos ZetaPrime, acabamos de hablar ahorita de los adhesivos, Terasem, Visem, mencionaron también Duolink, como vemos y mencionaban ustedes también, gran gama de posibilidades que nos presenta Visco para el proceso de adhesión a circonia. Y pues bueno, ya para finalizar, me gustaría, cada uno de ustedes, estoy viendo alguna de las preguntas, insisto, las vamos a contestar, gente o escuchas que nos están comentando que han tenido algunos problemas con la circonia, que se les ha dificultado, que han tenido fallas en el protocolo de adhesión, en el proceso de cementación. Entonces, algún consejo que dé cada uno de ustedes, un consejo cortito, nos queda muy poco tiempo, un consejo cada uno para concluir este foro y cerrar esta tan amena charla. Comenzamos con el doctor Antonio Betancourt, por favor. De nada sirve, amigos que nos están viendo, y escúchenlo bien, de nada sirve que hayan apuntado en un papelito todo lo que dijimos hoy y tener la formulita mágica si no trabajan con aislamiento absoluto. Estas cosas tienen que ser realizadas bajo aislamiento absoluto para obtener los mejores resultados. ¿Okay? Entonces, si algo les puedo recomendar es que este tipo de cementaciones las hagan con aislamiento absoluto. Listo, muchas gracias. Doctor Sergio Favela. El consejo que les puedo dar el día de hoy es que se acerquen a sus empresas serias, sobre todo a sus distribuidores de productos. Nadie nos va a explicar mejor la forma en que se coloca un cemento, un adhesivo, una resina, si no es el distribuidor autorizado del producto. Incluso siempre que hacemos investigaciones de productos o de ciertas marcas comerciales, les digo, vayan sobre los líderes de opinión que manejan y que dominan la técnica de ese producto y acérquense a la empresa seria, en este caso COA, como distribuidor de Visco en México, quien hace justamente la chamba importante que es darnos la información real de los productos, sobre todo la parte técnica, la aplicación clínica, ventajas y desventajas de lo que estamos viendo hoy en día, que es la aplicación del conocimiento de la química hacia la parte integral de los dientes en los pacientes. Gracias, doctor. Doctor Ernesto Villavicencio, algo que quiera agregar, algún otro consejo para la gente que nos está viendo el día de hoy. Me sumo a lo que dice el doctor Betancourt. Hay que trabajar en un área libre, limpia, sin humedad o lo más aislado posible. También a lo que dice Sergio, hay que conocer los productos, hay que saber desde nuestro material de restauración si es grabable, si es esto, si es lo otro, lo que sea nuestro material de restauración y, por supuesto, nuestros adhesivos o nuestros agentes cementantes. Sí, hay que adentrarnos por ahí, todos, así la cajita que vienen, traen instructivo,
traen indicaciones, traen contraindicaciones, traen exactamente todo, que no están de gratis, están para leerse, para seguirse y porque ya se estudió y se comprobó, ¿vale? Entonces sería eso. Okay. Doctor Alfonso Fierro, para finalizar. Sí, básicamente para mí me gustaría dejar bien claro para los que nos están escuchando que hay dos partes en el protocolo de cementación de una resina. Partes de si tu restauración es retentiva o no retentiva. ¿Estamos de acuerdo? Ya hablamos, características, eso se va a evaluar en las características de la preparación. Si tu preparación tiene más de 4 milímetros y el taper o la angulación de la preparación es el adecuado, no necesitas seguir el protocolo estricto que acabamos de descifrar. Pero sin embargo tienes situaciones desfavorables en donde no tienes la altura adecuada, en donde el taper a lo mejor tienes una preparación muy cónica, entonces sí vas a querer recurrir a todo el protocolo. Hablamos desde la preparación mecánica, la limpieza, el primer para generar este enlace químico con el cemento. Y los cementos pues van a ser en base resinosos o en la parte bioactiva como el Teracem, Duolink en la parte de requerimientos más de resina, de cemento resinoso. La idea aquí es, para mí me gustaría concluir con todos ustedes si están de acuerdo a eso. Estamos generando este foro que para nosotros también es un ejercicio de darnos cuenta en qué estamos. Queda el compromiso de nosotros cuatro, junto con Héctor y con la compañía, de compartírselos de una manera más específica, en un esquema. Es lo que vamos a estar compartiendo. Estoy seguro que nosotros cuatro estamos comprometidos con eso. Hoy me gustó el ejercicio. Espero que lo podamos lograr muchas veces más. Y espero haber podido llegar claro a la gente. Tiene una curva de aprendizaje de todo esto. Son elementos que hay que organizar y darles un buen aterrizaje. Creo que estamos todos para eso. Y muchísimas gracias, Héctor. Aclarar que estamos en una situación de invitación por la compañía en donde nos estamos especificando a productos, pero en general lo que se debe aprender es el proceso, las ideas y de ahí partir y ya toma de decisiones. Yo me siento contento, me sirvió como ejercicio esto, espero lo podamos lograr como ya se los dije. Cuenten conmigo, estoy contento. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a ustedes. Gracias a todos, gracias doctores, gracias a las personas que nos sintonizaron en este espacio. Quiero mencionar rápidamente las redes sociales de los doctores que nos acompañan el día de hoy. Es @dr.antoniobetancourt, @sergiofavela, @alfonsofierrodentista y @dr.ernestovillavicencio. Síganos en sus redes sociales y también síganos en @coadental para enterarse de los siguientes check-ups y los foros de Biz Community que van a estar sucediendo. Muchas gracias, doctor Alfonso Fierro, doctor Antonio Betancourt, doctor Sergio Favela y doctor Ernesto Villavicencio. Estaremos en siguientes ocasiones a hablar de más temas. Repito, pongan aquí abajo los temas de los que quieren que hablemos y estaremos leyendo sus comentarios. Ahorita vamos a contestar las preguntas que se formularon durante este espacio. Una vez más, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Estén al pendiente para que se enteren de fecha y horario. Que estén muy bien. Hasta luego.